Hablamos del marketing, ¿no? Ahora tenemos que hablar también de la reglamentación. ¿Cómo es que se dio, no? ¿Cómo es que viene suscitando? Si bien es cierto, la ley 3045/9, la ley del consultorio del enfermero, también está en función a la ley de el trabajo del enfermero, ¿no? Quien les habla, soy la magistra Orfelina, ya me conocen, ¿no? No es el primer tema que estoy en ASIS, ya hoy tenemos ya 3 temas importantes, ¿no? La reglamentación y gestión de los consultorios. Entonces, vamos a ver. Primeramente, tengo que ver esos estándares específicos sobre la modificatoria de la ley, ¿no? Del trabajo del enfermero. Primero, para poder hacer esta modificatoria de la ley, definitivamente tuvieron que justificar la importancia y la labor que hace el enfermero, ¿no? Las condiciones necesarias, ¿no es cierto?, para que se pueda realizar la implementación de la consultoría del enfermero, ¿no? Esos criterios de evaluación que realmente van a fortalecer ese trabajo. Cuando hicieron esa justificación, definitivamente hubo una resolución suprema, ¿no? Esa resolución suprema se dio en el 2013, que fue la 001 del 2013, ¿no es cierto? Donde nos habla prácticamente de los lineamientos de las diferentes, de la reforma, ¿no? De la reforma del sector salud. Cuando nos habla sobre la reforma del sector salud, empezamos a hablar de las condiciones de la mejora de la calidad del servicio para nuestra población, ¿no? Gracias a Dios, en ese entonces estaba la ministra Midori de Javish, pues la ministra de Salud. Ella tenía definitivamente una visión muy diferente sobre el profesional de enfermería. Y nosotros tenemos que marketearnos como tal, ¿no? Cuando hace uno una atención, se le dice, les van a decir, doctora, no, soy la licenciada o soy la enfermera. Hoy le voy a atender, hoy voy a ser su enfermera. ¿Por qué? Para que la población nos conozca más, ¿no? Porque si estamos con la bata blanca, pero no dice que soy enfermera o enfermero, definitivamente la población me va a confundir. Hoy en día, hasta para los consultorios, podemos tener un tipo de uniforme, ¿no? Entonces, donde diga enfermera, ¿no? Entonces, la población, bien se han dado cuenta, pues hoy, en este año de pandemia, ah, que es el año también de Florence Nightingale, donde ella dijo, tendrán que pasar 150 años para poder ver lo que yo quiero, ¿no? Y está en los 200 años, donde la OMS declaró que es el año del enfermero. Nos ha tocado combatir una pandemia muy cruel, ¿no? Y si bien es cierto, todos estos aspectos, ¿no? Ya desde el 2013 se vinieron planificando para poder mejorar, ¿no es cierto?, los sistemas del servicio de salud, en el cual se contempla también el consultorio del enfermero, ¿no es cierto?, cómo es que existe muchas enfermedades en las cuales el enfermero puede hacerle seguimiento para poder desconcentrar ciertas instituciones, porque si bien es cierto, el Estado tiene todos los hospitales bien preparados y todo ello, pero definitivamente nuestra población es bastante grande y sabemos que no alcanza la cantidad suficiente de profesionales. Esos ejes de gestión en el marco de la reforma se dan. Somos más peruanos protegidos. Si yo veo consultorios privados en el cual me van a ayudar a brindar, y esos consultorios de hecho que tienen la supervisión de la DIRIS, no es que yo instalo mi consultorio y ya, no, me lo pueden cerrar si no reúnen los requisitos necesarios. Y esta ley nos ayuda a que esa reforma pueda brindar una calidad de servicio, ¿no? Que los servicios lleguen a más peruanos, que estén más protegidos, ¿no? Que esa protección definitivamente sea en forma colectiva, para que de alguna manera u otro toda nuestra población esté inmersa dentro de ese cuidado que vamos a brindar los enfermeros, ¿no? Y más forma de financiamiento. Si bien es cierto, las empresas privadas a veces ven y enfocan. Por eso que yo me asombro que hay muchos médicos que tocan puntos de enfermería. Yo recientemente me reuní con un médico donde tengo pues
estaba haciendo un convenio para la universidad y me doy cuenta que el médico tiene 3 empresas. Una clínica privada donde lidera el enfermero, y yo no sé por qué él no ha puesto su propia empresa, ¿no? Yo que él, con toda la experiencia que tengo, hubiera instalado, esa hubiera sido mi empresa, pero lo ha hecho el médico. Tiene una empresa de cuidados de enfermería a domicilio, ahora por el COVID, aprovechó, se consiguió un montón de ventiladores mecánicos y todos los tiene en domicilio, ¿no? De hecho, los costos son bajos, económicos, pero como él me decía, mis costos son baratos, pero yo subo en mi tarifa medicamental. Él mismo hasta los medicamentos le oferta en el paquete, ¿no? Entonces, tiene otro también. O sea, son temas de enfermería que lo tiene un médico, ¿no? Y qué interesante porque el colega es súper preparadísimo, es una eminencia en todos los aspectos y qué pena que no lo haya hecho en su propio consultorio, ¿no? Pero bueno, probablemente más adelante ya esté pensando en hacerlo, independizarse. Cuando hablamos nosotros, definitivamente se hablaba pues de la reforma de salud y en esta reforma de salud se ve todos estos aspectos. Existe el decreto legislativo 1157 que aprueba la planificación ¿no es cierto?, anual para que de alguna manera u otra se pueda agilizar el proceso de inversión, ¿no? Y este proceso de inversión pues trae todo un proceso y un programa nacional de salud. Si bien es cierto, nosotros se hizo un estudio o hicieron un estudio que es uno de los ejes que nos va a ayudar a que más peruanos tengan más salud, definitivamente hay más de 20.000 atenciones especializadas, ¿no? Que se van a ir realizando en los diferentes lugares. Si bien es cierto, la meta del 2014, 9 hospitales de Lima, 2 campañas y 15.000 atenciones. Al 2015 se incrementaron 20 hospitales en Lima, 2 en la capital, etc. Al 2020 y con proyección al bicentenario, ¿no es cierto? También ya no hay 20 hospitales, hay 25, ¿no? Y definitivamente cada vez se van a ir incrementando, ¿no? Ahora peor, en época de pandemia, que se han instalado las sedes hospitalarias provisionales, ¿no? Para mejorar e incrementar, pues, esas campañas del trabajo del enfermero. Todo esto un poquito para hacer el análisis, ¿no? El eje 4, con respecto, porque son 7 ejes, ¿no? La protección, más protección con intervención de la salud colectiva. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que prevenir, ¿no? Hacer un despistaje, ¿no? De diferentes patologías, por ejemplo, del cáncer de toda la población. Un despistaje, por ejemplo, de otro tipo de enfermedad, ¿no? Se puede hacer también, trabajar ahora, ¿no es cierto?, para poder hacer también el despistaje de COVID, ¿no? Muchas empresas están contratando el personal para hacer despistaje de COVID a todo su personal, cada 15 días, cada 20 días, dependiendo de lo que tenga estipulado dentro de ello. Si bien es cierto, en el 2013, ¿no es cierto?, el MINSA empezó a mencionar que los consultorios particulares se consideran como un establecimiento de salud, ¿no? Y así está considerado, por eso que los permisos, como los mencionaba anteriormente, los da la DIRIS, ¿no? Aparte de los otros permisos que tienen que tener del municipio, etcétera, para poder instalar su propia empresa. Hasta la actualidad, pues definitivamente la tasa de mortalidad era baja, pero ahora con la pandemia, pues se fue incrementando, ¿no? Se ha ido incrementando. ¿Por qué? No es porque no exista una buena estrategia, sino simplemente que la estrategia de salud no ha sido la óptima, la apropiada para poder nosotros reforzar. Si los países del primer mundo han sido golpeados, se imaginan nuestro país que no está preparado. No tenemos un esquema de salud específico para poder manejar este tipo de pandemia que nos ha azotado por primera vez. Si bien es cierto, han habido otras pandemias, pero no la que ahora vivimos, que es a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese llamado de atención al primer nivel, eso debió haber sido el primer punto de ataque, ¿no? El primer punto de ataque para poder combatir la presencia de las diferentes enfermedades, como es, pues,
las complicaciones asociadas al COVID también. Si bien es cierto, cuando la persona está inmunosuprimida, el COVID los deteriora rápidamente. Entonces, hoy, ¿qué se está haciendo a nivel de primer nivel? El primer nivel tiene pacientes en casa, ¿no? Les hacen las visitas domiciliarias, ¿no? Sobre todo los hospitales ya no los tienen, no los tienen en los hospitales, están en casa. Les están haciendo las visitas domiciliarias, ¿no? Ciertas actividades promocionales del primer nivel quedaron suspendidos, ya se están retomando, como son las campañas de vacunación, ¿no? Es importantísimo también tener vacunada a nuestra población. La valoración de enfermería. ¿Por qué es importante aquí? ¿Por qué dirán, qué tiene que ver con la ley? Sí, es importante, porque todos estos aspectos han ayudado a que de alguna manera u otra se fortalezca nuestra carrera como profesional. Si bien es cierto, nuestra carrera, nosotros somos profesionales de la salud, no somos técnicos, no somos personal que no está preparado, somos profesionales de la salud competentes, ¿no? Entonces es importantísimo analizar, valorizar nuestra comunidad para poder de alguna manera u otra brindar los diferentes servicios que nosotros estamos queriendo ofrecer, ¿no? En ese mercado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra comunidad también se encuentre satisfecha? Entonces empezamos a hablar de diferentes países, ¿no? Cómo en diferentes países se fueron instalando sus consultorios, qué emoción, cuándo llegará a Perú, ¿no? El decreto ejecutivo, por ejemplo, en Colombia les ayudó, les fortaleció y los enfermeros tienen su consultorio. En España, ni qué decir, son países donde eh, Europa, Estados Unidos son pioneros en que el enfermero maneje su propio consultorio, ¿no? Eso está amparado por decretos pues legislativos, porque si no, de lo contrario, los quieren impugnar, ¿no? Aquí Paraguay, Brasil, de Sudamérica, países que son potencias en el tema salud, definitivamente Cuba, Canadá, Reino Unido, entre otros más, manejan el consultorio de enfermería, ¿no? Esa es una visión más amplia de lo que el enfermero puede lograr en salud pública. Entonces, desde ese enfoque se parte, ¿no? El cuidado del enfermero nosotros lo trasladamos. ¿Y qué tendrá que ver acá el cuidado? Me está hablando esta licenciada sobre el cuidado del enfermero. Es importantísimo porque en base a ello se fundamenta nuestra ley, que ahora lo vamos a ver. Jim Watson nos habla, pues, el momento del cuidado, ¿no? Ese momento de cómo la convivencia es importantísimo, el cuidado del ser humano en todos los aspectos, ¿no? El cuidado del ser humano físico, psicológico, emocional, espiritual y mental juega un rol importantísimo para que se pueda brindar, ¿no es cierto?, una atención integrada. De lo contrario, si existe una alteración en ello, va a existir un desequilibrio y por ende, pues, una alteración que de alguna manera u otra va a afectar, ¿no es cierto?, la atención de nuestra población. Entonces, cuando empezamos ya a interactuar con nuestros pacientes más, empezamos a entender que importantísimo es la relación, ¿no es cierto?, que vamos a brindar, esa relación integral y permanente que se traslada en ese cuidado humanizado, que puede ser fuera del entorno hospitalario. Ese perfil que tiene el enfermero, que les vuelvo a mencionar, va a ser la característica de cómo nosotros brindemos el servicio, ¿no es cierto?, a la población. Y de ahí es que la población empieza a reconocer la importancia de que el enfermero tome más presencia, ¿no? Aquí un poquito de algunas fotos cuando se empieza a ver, a gestionar la importancia de que el enfermero tenga su consultorio, ¿no? Los primeros pasos para podernos implementar al Congreso, decirle, oiga, señor congresista, los enfermeros también somos profesionales altamente preparados, somos capaces de poder brindar servicios a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, todo ello fue fortaleciendo. Aquí están muchos los colegas, acá tenemos a La Paz de Cana, ¿no? Que de alguna manera u otra estuvieron acompañando durante este proceso de que se pueda dar, ¿no es cierto?, la ley del enfermero.
Aquí también tenemos, ¿no es cierto?, otro pase de canon, ¿ya? Cuando nos hacen la entrega, cuando se hicieron las visitas al Congreso, ¿no? Para que de alguna manera u otra recordemos que fue todo un proceso. No es que se dio porque fue inmediato, fue una lucha constante, ¿no? Una lucha para recordar y dignificar a todos nuestros colegas. Yo no estuve en esa lucha porque estuve de turno, me acuerdo, a mí me hubiera encantado ir, pero ahí están varias de mis colegas que están ahí, ¿no? Que están presentes, está María Arenas, está aquí la colega Dolia, está acá la jefa del hospital Cayetano, ¿no? Y así hay muchas otras personas, ¿no? Que de alguna manera u otra en ese momento se dijo, ya salió la ley del enfermero, por favor, todos los que puedan ir en ese momento puedan salir. Y definitivamente habían personas que queríamos salir a celebrar, pero no podíamos en ese entonces, ¿no? Porque estábamos pues de turno, ¿no? Pero otras colegas sí hicieron y definitivamente a celebrar lo que habíamos logrado. El Colegio de Enfermeros, definitivamente, cuando se presenta el documento, ¿no es cierto?, al Congreso, se habla mucho de la ley que modifica los artículos 3 y 9, que ahora lo vamos a ver, de la ley del enfermero. Recordemos que nuestra ley es la 27669. Esa es la ley del trabajo del enfermero. Si bien es cierto, se dan estas modificatorias, ¿para qué? Para que de alguna manera u otra nosotros como enfermeros podamos cumplir, ¿no es cierto?, con ese anhelo de tener nuestro consultorio propio. Y ahora lo vamos a ir viendo. Esa ley 27669, en el artículo 13, el cual ha sido modificado, decía: ámbito de la profesión de enfermería. La profesión de enfermería se desarrolla a través de un conjunto de acciones orientadas a la solución de los distintos problemas de naturaleza biopsicosocial y espiritual, porque es importante, del individuo, familia y comunidad, ¿cierto? Desenvolviéndose básicamente en el área asistencial. Eso decía ese artículo 3. Le agregaron, lo acomodaron porque sí se puede modificar, por eso se dice con modificatoria, con énfasis en actividades de promoción, prevención en salud, en el ámbito de su competencia, administrativo, docente e investigación, que son nuestros 4 pilares. Entonces, cuando ya ponen con énfasis en la actividad de promoción, prevención en salud, en el ámbito de su competencia, si bien es cierto, es lo que hacemos en el primer nivel de atención, está dando fortaleza a la implementación de nuestros consultorios. El Colegio de Enfermeros, en el artículo 2, menciona adición del inciso K, que también lo agrega, ¿no es cierto?, al artículo 9 de la ley 27669, que es la ley del trabajo del enfermero. Este inciso K, que se agrega en el artículo 9, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice? La enfermera o el enfermero tiene derecho a desempeñar su labor profesional de manera independiente, ¿no? Conforme al marco legal que regula sus competencias, a través de actividades privadas y o consultorios, denominado también consultorios de profesionales de enfermería, conforme a los requisitos establecidos por el MINSA. Ese inciso K nos fortalece para poder nosotros instalar nuestros consultorios de enfermería, ¿no? Si esta ley no nos hubiese amparado, si esa reglamentación no se hubiese dado, hoy los enfermeros no fuéramos empresarios, ¿no? Empresarios de poder instalar nuestros propios consultorios. Si bien es cierto, hubiéramos podido ser accionistas, ¿no?, de clínicas, pero no tener tu propio consultorio como ahora. Ese inciso K fortaleció dentro de la ley del trabajo del enfermero. Si bien es cierto, nosotros los enfermeros desarrollamos mucha promoción a nivel primario y en todas las áreas definitivamente, porque no solo ahora es en el nivel primario, nunca ha sido solo, pero se da fortaleza a nivel primario, porque si bien es cierto, las colegas ahí son
mal remuneradas, no es como una enfermera pues asistencial, eh, su- la proporción económica que se les da. Ellas tienen otras ventajas, nosotros los asistenciales tenemos otras ventajas, ¿no? Pero hoy en día pues se fortalece, ¿no es cierto?, los ejes del primer nivel. Entonces, al fortalecer ese eje del primer nivel, esta declaratoria de la modificatoria en la ley del trabajo del enfermero favorece. Y nos favoreció definitivamente. Ha hecho que podamos participar con nuestros consultorios, ¿no? Esa ley del trabajo del enfermero nunca nos debemos olvidar. ¿Qué número es? La 27669. En el artículo 9, inciso K, el ejercicio de las funciones establecidas, ¿no es cierto?, en la presente ley en forma independiente en el marco de la competencia establecida en la presente ley y en la ley 26842, que viene a ser la Ley General de Salud, queda establecido que a través de los consultorios privados, cumpliendo para ello con todos los requisitos, los enfermeros podamos realizar consultoría, ¿no? Se pueden instalar diferentes consultorios en el cual el enfermero tiene que seguir brindando esa promoción de salud. Esa disposición complementaria definitivamente pues marcó un hito para nosotros los enfermeros de cómo de alguna manera u otra se vino recompensando, ¿no es cierto?, la labor que hacemos. Al darnos esta oportunidad de poder tener nuestros propios consultorios como lo hacen en otros países, pronto tal vez que podamos medicar algunos medicamentos dentro de nuestras competencias. En España, por ejemplo, medican por ejemplo, si van a realizar una curación de una ostomía, hacen la medicación sobre, por ejemplo, la indicación médica sobre, o de enfermería sobre, ¿no es cierto?, las gasas, etcétera. Ya están ellos indicando en sus recetas, ¿no? Aún medicamentos no lo hacen como lo hacen ya en Estados Unidos, pero los de enfermeros especialistas de avanzada, ¿no? Nosotros todavía no tenemos, si bien es cierto, tenemos especialistas, pero para nosotros el residentado podría ser una especialidad de avanzada, ¿no? Entonces es muy importante que esta reglamentación se vea y fue única, ¿no es cierto? Única que se dio esta reglamentación. Si bien es cierto, muchos profesionales de la salud pues empezaron a decir, sí, ¿por qué le vamos a dar a ellos, no? Está dentro de nuestras competencias, bien claro lo dice. Nosotros hacemos promoción y prevención de la salud. Y dentro de ello podemos desarticular, ¿no es cierto?, ciertas actividades que van a fortalecer, ¿no es cierto?, el cuidado hacia nuestra población. En el 2013 definitivamente se mandó a la Comisión de la Salud, la población, fue todo un proceso, el poder legislativo, ciertos congresistas nos apoyaban a los enfermeros porque en algún momento nos tocó atender a muchos de ellos. Yo me acuerdo cuando trabajé en la clínica San Borja, me tocó atender a un congresista. El trato que se llevó fue sorprendido, ¿no?, de cómo los enfermeros hacíamos tanta actividad, ¿no? Y fue un conversatorio de política, porque a mí me gusta un poco la política, ¿no? Y entonces se fue dando ciertas pautas de que el profesional no era aquel personal que solamente venía y le inyectaba un medicamento, ¿no? Se dio cuenta de que el profesional pues era altamente competente en varias áreas y que podía dialogar muchos aspectos, desde la economía hasta la política, en el sistema durante su proceso de atención como paciente, ¿no? Y yo como enfermera. Entonces, el Poder Ejecutivo tuvo mucho que ver también para ver si aprobaba o desaprobaba. Definitivamente se observó algunas pautas, pero inmediatamente se trabajó las correcciones correspondientes, ¿no? Y se levantó y se dio por aprobado en el 2013. Si bien es cierto, todo esto tiene una serie de requisitos, no es que fue rápido, inmediato, no. Esas normas legales nos dicen, ¿y ahora qué más sigue? Ponte alerta, ¿no?
ponerte alerta, porque las normas legales de hoy definitivamente ya estuvieron establecidas, se dieron, ¿no? Pero también nosotros tenemos que seguirlas manteniendo. Si bien es cierto, es la imagen del enfermero. Hasta ahora no son muchos los que han implementado sus consultorios. Yo estaba a punto de implementar uno de ellos y estoy en eso, en proyecto, ¿no? Porque definitivamente lo quiero hacer más adelante para que cuando yo me quiera retirar de mi institución, aunque amo mucho mi institución, yo pueda decidir hacer e implementar con toda la experiencia un consultorio. Pero ya estoy apuntando al sector, ¿no? Yo digo, no quiero trabajar en este sector, estoy apuntando a este sector, tengo que tener ciertas características. Entonces, esa norma legal, ¿no es cierto?, nos va a amparar mucho. Esas implicancias en esos artículos que de alguna manera fueron, ¿no?, un tema polémico de discusión, ¿no?, donde definitivamente se enfocaba hasta darle peso al primer nivel, ¿no? Si bien es cierto, decían, ¿cómo vamos a darles el consultorio? ¿Qué tipo de nivel va a tener? Pues tiene el enfoque de un nivel primario, ¿no? El artículo 3 nos habla sobre ese ámbito del profesional de enfermería, ¿no? Que tiene la capacidad para poder desarrollar, ¿no es cierto?, en conjunto y orientadas a la promoción de la salud, ¿no? Dice que esa forma asistencial con énfasis en actividades de promoción, prevención de la salud en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Ese artículo CAL siempre lo vamos a mencionar porque eso ha permitido a que hoy, gracias a ello, tengamos nuestros consultorios, ¿no? Esa ley importantísima que nos ha permitido crear, ¿no?, nuestros propios negocios, porque es así, es nuestra empresa que va a fortalecer. Yo conozco muchas colegas que tienen sus pequeñas empresas y que son sus consultorios, sus tópicos privados, ¿no? Pero aprendamos a hacer un buen. Yo podré estar en la punta del cerro, pero tendré que tener un consultorio implementado que sea llamativo, que tenga una imagen personalizada, ¿no? No puedo instalar algo que realmente, pues, va a ser un desmedro, ¿no es cierto?, de la calidad de profesionales que somos, ¿no? Ese consultorio nuestro, ¿no es cierto?, ¿qué pretende lograr? Pretende lograr que nuestra población sea atendida a la brevedad posible, que tengamos un tópico inmediato, porque muchas veces el paciente llega a un hospital y se demora en su atención. El paciente puede tener una secuela por un ACV si la presión inmediatamente está súper elevada y hasta que haga su cola y lo puedan atender, pues definitivamente todo es un proceso. Entonces él acude a un consultorio, la presión está elevadísima, se le consulta qué medicamento toma, se le puede administrar uno de sus medicamentos, si es uno de ellos permitido porque ya está recetado e indicado, ¿no? En ese momento, por la crisis, se le puede administrar su propio medicamento sublingual, hacerle un apoyo emocional, porque ustedes saben que también eso es importantísimo. Nuestro paciente que viene con una angustia puede ser simplemente un trato tranquilizador que va a orientar a que el paciente esté en buenas manos y va a lograr que esa presión pueda controlarse y así nosotros poderlo derivar, ¿no?, a un hospital más cercano para que pueda ser atendido. Pero ya logramos cuidar, ¿no?, ciertos aspectos, ¿no?, que vamos a mejorar, ¿no? La administración de medicamentos, ¿no es cierto?, indicados por los médicos. Si bien es cierto, ellos son los que indican y nosotros somos las enfermeras que vamos a complementar el trabajo, ¿no?, durante la administración, pero hay que tener mucho cuidado. Siempre en consultorio, pues hay que recordar los efectos, los RAN, ¿no?, para evitar cualquier complicación legal que nos puedan cerrar el consultorio, ¿ya?, o el tópico donde estamos brindando los cuidados. Cultura social, ¿cómo nosotros podemos ver cómo es que la sociedad nos observa, ¿no? Esa metateoría, nosotros tenemos objetivos trazados, ¿no?, a lo largo de toda nuestra formación, a lo largo de la implementación de nuestro propio sistema de consultoría, ¿no? Tengo mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo los voy a ejecutar?
El sistema de salud, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está resquebrajado? ¿Cómo yo lo puedo repotenciar, ya que están permitiendo que ciertas actividades se puedan retomar, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad para extremar, ¿no es cierto?, el contagio de mi personal también. ¿Cómo es que la labor del enfermero se ha visto, ¿no? Esa labor innegable en todos los aspectos. Todos los colegas que han estado y siguen estando expuestos, ¿no es cierto?, a este contagio por el COVID definitivamente hace fuerza. Y todo eso la sociedad está viendo. La sociedad, si bien es cierto, está enfocado en todo el cuidado que el enfermero da. Ahora ellos tienen un enfoque claro de quién es el enfermero. No tengamos, a veces algunos tienen vergüenza de decir, ay, que me digan enfermera. No, mejor es que me digan médico. No, somos enfermeras con orgullo, ¿no? Eso es lo que la sociedad tiene que aprender a conocer, identificar nuestro uniforme turquesa, el cual amamos, ¿no? Ese reconocimiento, ese empoderamiento que tiene el enfermero. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Simplemente con decirles que somos enfermeros los que le estamos brindando toda la atención. Somos los enfermeros aquellos que le estamos brindando ese cuidado especializado a ese paciente. Somos los enfermeros los que en ese momento estamos brindándole todo el apoyo necesario. Entonces la comunidad, la población, ¿no es cierto?, va a aprender que somos los enfermeros, no somos el médico, somos profesionales, somos dignos de poder ejercer nuestra hermosa carrera, ¿no?, de ser un enfermero profesional. Si bien es cierto, el médico es aquel que indica, medica, ¿no? Y se trabaja en equipo definitivamente. Pero el enfermero, ¿no? El enfermero, al igual que el médico, es mucho más independiente, ¿no? Por ejemplo, el tecnólogo depende directamente de una sola disciplina, ¿no? La asistente social igual, la obstetriz igual, el farmacéutico igual, el psicólogo igual, nutrición igual, ¿no? Todo está fomentado, ¿no es cierto?, a la parte de medicalizado, de la parte médica, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no formamos parte del equipo médico, somos un equipo que complementamos el cuidado del paciente, pero no dependemos directamente del médico. Por ejemplo, un tecnólogo sí, porque el médico le indica, su médico jefe, pues él simplemente es un tecnólogo. Él no es el que va a hacer la interpretación, por ejemplo, de una placa de rayos X, eso lo hace el médico, ¿no es cierto?, preparado para la especialidad, que es un radiólogo, ¿no? Entonces, nosotros como enfermeras, si bien es cierto, tenemos mucha actividad en el cual nosotros vamos a realizar nuestros procedimientos fundamentados, ¿no es cierto?, en las intervenciones de enfermería que vamos a brindar durante nuestros consultorios, somos un poquito más independientes en ciertas intervenciones como enfermeras dentro de nuestra competencia que nos corresponde. Salubrista, todos igual, ¿no? Estrecha relación. ¿Y qué es lo que se mantiene más, ¿no? La enfermera y el médico, la relación es bastante directa, ¿no? Por ejemplo, la relación entre los otros profesionales siempre van a estar dependientes del profesional médico para que de alguna manera u otra complemente. Por ejemplo, el médico no nos puede decir a nosotros, Orfelina, colócale la sonda de esta manera. No, porque el especialista en la colocación de ese procedimiento, porque ese procedimiento es mío, propio de enfermería, ¿no es cierto?, me corresponde hacerlo. Entonces tengo que tener todas las medidas de precaución para poder realizar ese procedimiento protocolizado, ¿no?, con guías de procedimiento, guías de cuidado. Eso es importantísimo que aprendamos a fortalecer, porque eso nos va a ayudar, si bien es cierto, en todos los aspectos, ¿no?, tanto para la formación de nuestros consultorios, hay que empezar a trabajar guías. Si no tengo paciente, trabajemos guías con nuestras colegas que tenemos a la mano, o si no, yo misma empiezo a indagar alguna guía, algún protocolo para poder seguir, ¿no? Que se note cuando me supervisan, que yo tenga toda la documentación, implementación, ¿no es cierto?, para que me pueda fortalecer.
Esas opiniones recibidas, ¿no? Hubieron muchas opiniones en el cual definitivamente nos hicieron llegar posiciones, opiniones positivas, ¿no? Donde favorecían, ¿no es cierto?, que el consultorio del enfermero se diera a cargo, se ejecutara, ¿no? Esas opiniones positivas de diferentes autoridades definitivamente nos facultaba a nosotros, ¿no?, que ese consultorio se pueda dar. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, en 2014 hacen una opinión positiva, ¿no?, sobre cómo es que de alguna manera u otra ese consultorio se pueda dar. El Ministerio de Salud se manifiesta y dice: la denominación técnica que correspondería a los establecimientos de salud donde ejerza con el profesional de enfermería debe denominarse consultorio de enfermería profesional de enfermería, ¿no? Así tiene que denominarse, porque nosotros somos profesionales, ¿no? No somos un nivel técnico. Cada vez estamos profesionalizándonos más, estamos capacitándonos, estamos especializándonos, ¿no? Esa enfermería como profesión definitivamente terminó de brindar todos los servicios. Ese proceso de cómo de alguna manera u otra se fue fortaleciendo, ¿no? Ese artículo 3, ese artículo 9, que fueron la modificatoria para poder obtener nuestros consultorios. El inciso K, que refuerza y fortalece, ¿no?, el manejo de nuestro propio consultorio. El término de enfermería, pues, ha sido utilizado de muchas maneras, ¿no? Dicen que el proceso que hace la enfermera, pues, es todo un proceso que engloba una serie de actividades. ¿Para qué? Para ayudar al cliente, ¿no?, a la comunidad, ¿a qué? A poder percibir, comprender y actuar sobre los diferentes eventos que puedan suscitarse. Hoy en día eso es lo que hacemos nosotros, con esto de la promoción, ¿no es cierto?, la prevención de la salud. Nosotros los enfermeros estamos involucrados, no es que damos un simple cuidado, estamos a la par que hacemos un cuidado, ¿no es cierto?, al cliente, les estamos reforzando con una promoción. Señor, le voy a hacer una consejería, por favor, la mascarilla se va a colocar de esta manera ahora en pandemia, ¿no? Le sugiero, si está en estos lugares, mantenerlas bien selladas, qué sé yo. Todas las consejerías que el enfermero hace para poder fortalecer sus consultorios. Estoy dándole un cuidado, por ejemplo, de una curación de una herida o de una pequeña sutura superficial que no tenga complicaciones, pues, de vasos sanguíneos, a algo que me compete a mí, yo lo puedo hacer, ¿no es cierto? Y le estoy haciendo una consejería adicional, ¿no?, para fortalecer, ¿no es cierto?, ese compromiso entre enfermera y cliente. La enfermera y la consulta. Definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la consulta de enfermería definitivamente es una labor del enfermero que se centra en ayudar al individuo, familia, comunidad, ¿no es cierto?, para poder ayudar a que ellos también se autocuiden. Nosotros les enseñamos, vienen a nuestro consultorio, nosotros les enseñamos, ¿no?, qué cosas pueden hacer, qué cuidados pueden tener también adicional en casa, ¿no? No necesariamente necesitan ir a un hospital. Si bien es cierto, nosotros los enfermeros somos expertos en enseñar a nuestra población, le enseñamos un cuidado, el manejo, ¿no? Si usted desea, la próxima lo sigo esperando, pero le estoy enseñando cómo también podría hacerlo en casa, ¿no? De tal manera que el paciente lo puede hacer también en casa, ¿no? Eso se llama autocuidado, que el paciente también se pueda autocuidar. El enfermero no es aquel que ve y burocratiza solamente en la parte del cuidado, sino también lo descentraliza, ¿no? A través de los diferentes modos, con la consejería que vamos brindando, ¿no es cierto?, con los cuidados que vamos brindando, también estamos independizando a nuestro paciente para que pueda tener su propio cuidado. Si bien es cierto, los cuidados de enfermería se realizan y es realizado por un profesional de enfermería, está enfocado directamente a la atención de la población, va a ser indistintamente al grupo de población que nosotros vamos al público objetivo en el cual nosotros vamos
enfocarnos. Por eso les digo, cuando hagan un estudio de mercado, tienen que ver a qué público objetivo se van a dirigir, ¿no es cierto? En nuestra ley del enfermero también nos faculta poder hacerlo eso, no solamente hacer nivel de atención primaria, sino también realizar procedimientos. Dentro de ellos es, por ejemplo, el control de funciones vitales, que es importantísimo, ¿no? Para recordar la propuesta del Colegio de Enfermeros del Perú. Si bien es cierto, nuestro Colegio de Enfermeros del Perú ha pasado por diferentes facetas, ¿no? Y siempre cada autoridad que ingresa tiene una visión muy diferente. Pero esta visión de poder haber conseguido en el 2014, 2013, haber hecho las propuestas y en el 2014 ejecutado con positivo el resultado de nuestros consultorios, definitivamente, ¿no es cierto? Esa articulación del poder legislativo, ¿no es cierto? Ese normativo en ese artículo 7 nos dice todos tienen derecho a la protección de la salud. En el artículo 22 dice, el trabajo es un deber y un derecho. Es en base del bienestar social y medio de la realización de la persona. Por eso que nosotros los enfermeros estamos facultados para poder trabajar en nuestros consultorios. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, especialmente en la política, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Del empleo productivo y la educación para un buen trabajo. Esa iniciativa definitivamente va a fortalecer toda esta macroeconomía que hoy los enfermeros ya estamos inmersos con el tema, ¿no es cierto?, de la instalación de nuestros propios consultorios. Entonces, es muy importantísimo porque estamos generando empleo también, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente estoy yo dentro de mi consultorio, puedo tener otra colega, me puedo haber asociado, otra colega más, ya somos varias que estamos generando empleo y a la par educación a nuestra comunidad. Para recordar la propuesta del Colegio de Enfermeros, el artículo 59 también nos habla, ¿no? De que es importante la estimulación, la creación de riqueza y que garantice la libertad de nuestro trabajo. Si bien es cierto, existe la libertad para poder desarrollar ciertos procedimientos como empresarios, ¿no es cierto? Porque vamos a ser empresarios de nuestros propios consultorios, ¿no es cierto? Que tenemos que regirnos, si bien es cierto, a cierta normativa, porque nos van a supervisar, nos van a chequear para poder ver si nos siguen brindando, ¿no es cierto?, las garantías de poder seguir trabajando como consultorio. La ley nos faculta, ¿no es cierto?, a poderlo tener, pero también con la revisión de la normativa, si es que hubiese alguna alteración, se van a ver las complicaciones. ¿Qué significa la licencia? Es importantísimo tener el enfermero para poder ejercer un consultorio, tiene que ser licenciado y habilitado, ¿no? Por el Colegio de Enfermeros. No solamente, no involucra que sea bachiller, no involucra que sea licenciado, tiene que estar licenciado y habilitado. Más aún, podría ser hasta especialista para enfocarse, ¿no es cierto?, en su público objetivo, al área en el cual él va a instalar su propio consultorio. Es importantísimo que el colega esté habilitado, sea licenciado y habilitado. La consulta de enfermería es un reto bastante grande, ¿no es cierto? Nosotros los enfermeros estamos en todos los ámbitos de nuestro país, trabajamos 24 horas al día y es hora de que ya aprendamos a ser empresarios, ¿no? Empresarios de nuestra propia profesión. El consultorio de enfermería permite tener ese acceso, ¿no? El acceso a que un profesional de la salud pueda implementar, pueda construir, ¿no es cierto?, su propio negocio, su propia empresa, que de alguna manera u otra fortalezca todos esos conocimientos, ¿no es cierto?, que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación profesional y que esté enfocado en esa atención del primer nivel, que es lo que necesita la población, ¿no? Si bien es cierto que cuando yo instale otros tipos, tendré que asociarme a otros tipos de profesionales para que mi empresa pueda crecer, ¿no? Ya no va a ser un consultorio pequeño, tal vez ya pueda ser una MIPRE, ¿no? De tal manera, o una MIPE, perdón, de que de alguna manera de que
estos pueda fortalecerse, asociarme con otros profesionales para poder crecer en otro rubro de la atención al paciente. ¿Qué es el futuro? ¿No? Lo que el futuro licenciado debe saber, importantísimo, que en el ámbito de la formación del pregrado y en el ámbito laboral, los nuevos espacios para el ejercicio profesional se tiene que revalorar la autonomía de la profesión para promover ese autocuidado. Si bien es cierto, yo como enfermero voy a brindar el servicio a la comunidad, pero también como enfermero voy a enseñar que ese paciente aprenda a autocuidarse, ¿cierto? Con toda la prevención y promoción que yo le voy a ofertar. Ese es un plus que da el enfermero, ¿no? En cambio, el médico va, le indica y le dice, regrese en 3 días. El enfermero le va a dar el servicio, si cree conveniente lo vuelve a recitar, y si no, le enseña para que él pueda hacerlo en casa, ¿no? Ya le estamos nosotros aplicando nuestras teorías de enfermería del autocuidado para que pueda independizarse y pueda hacerlo en casa. Y ese mismo hecho de brindarle ya esa forma de pensar va a hacer que también nos pueda ayudar a reclutar nuevos clientes. Recuerden que el trato es indispensable. Efectos de la propuesta legislativa. Romper con la exclusividad del empleo único dependiente del Estado, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el Estado a través de los hospitales, ¿no? De las clínicas son los únicos, pero ahora a través de los consultorios se ha roto eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a ejercer también ciertas actividades como profesionales que somos en beneficio de nuestra población, ¿no es cierto? Importantísimo difundir quiénes somos y qué hacemos. El diagnóstico de enfermería. En todo momento, en nuestro consultorio, vamos a implementar el proceso de atención de enfermería, porque vamos a evaluar al paciente, vamos a analizar, encontrar los problemas, vamos a priorizar el momento de la situación para poder trasladar y realizarnos las intervenciones apropiadas. Hoy en día nuestro paciente llega con una gran carga de angustia, necesidad, miedo y ansiedad. Simplemente con escucharlo, con calmarlo, con tomarle del hombro, con tocarle la mano, es lo que yo enseño a mis estudiantes, ¿no? Podemos lograr que esa persona pueda aflorar ese miedo, esa ansiedad, esa angustia, y por ende su presión arterial se estabilice, ¿no? Logro estabilizar esa presión arterial y le vuelvo a monitorizar hasta obtener pues unos valores dentro de los rangos permitidos, ¿no? Y preguntarle si consume algún medicamento y si no, hacerle una referencia al cardiólogo, porque nosotros como enfermeros estamos haciendo triaje y selección durante también la consultoría que podamos brindar, ¿correcto? Esa presentación y lanzamiento de los consultorios, ¿no? Las funciones básicas del enfermero son 4, eso lo sabemos, ¿no? Asistencial, docente, investigación, administradora. En la asistencial, todo lo que podamos brindar en la parte de consultoría lo podemos hacer, ¿no? Esos servicios propios, especializados que tiene el enfermero, esa consulta de enfermería, esa atención a domicilio que podemos brindar, ¿no? Esa educación para la salud, esa atención comunitaria, ¿no? Si bien es cierto, el enfermero está preparado en todos los ejes estratégicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad. Eso es muy importante. Como docente, ¿no? Puedo tener mi empresa y puedo generar nuevos empresarios, ¿no? Eso es lo que yo ahora exijo a mi docente que enseña administración y gestión. Yo no lo hago, yo dicto cachimbos porque me gusta perfilar a los cachimbos, pero a la colega le digo, ¿sabes qué? Quiero que enfoques, que tu enfoque se posicione más en la mente de los chicos que tengan esa visión de querer ser empresarios. Desde pequeños ya hay que irle incursionando la visión grande de ser empresarios, ¿no? Y la competencia, pues, de poder tener un consultorio. Sanamente, por supuesto. La participación y la intervención de la comunidad. Si bien es cierto, yo puedo brindar un cuidado especializado, pero a través del autocuidado voy a hacer que la población se independice.
Aquí vemos una imagen, están jugando fútbol y uno de los miembros de la comunidad está brindando una atención a una persona, ¿no es cierto?, que durante pues, el juego puede haberse lacerado, ¿no? O sufrido un pequeño accidente, ¿no? Y miren, tiene todas sus medidas de bioseguridad, está puesta su mascarilla, tiene sus manoplas y está realizando pues la atención, ¿no? Esa es una labor que hace el enfermero. El enfermero no es egoísta. El enfermero, si bien es cierto, comparte, brinda los cuidados, pero también los independiza, porque a través de nuestros modelos de cuidados, como nosotros hablamos de autocuidado, nos permite hacerlo, ¿no? Como enfermeros. El costo-beneficio. Hablar de costo-beneficio cuando ya la ley está dada, definitivamente es muy importante. Más profesionales de enfermería van a poder lograr y aplicar, ¿no es cierto?, sus instalaciones, ¿no?, de poder brindar su propia consultoría. El Estado fortalece, ¿no es cierto?, esta facultad que ya tenemos nosotros dentro de la ley del enfermero ganado, ¿no? Definitivamente se hace un análisis para poder evaluar si realmente esos profesionales de enfermería van a generar costo al Estado. No, no vamos a generar costo, todo lo contrario, vamos a mejorar la calidad de nuestra población, ¿no es cierto? ¿El Estado va a fortalecer alguna promoción de salud directamente a los consultorios? No, porque va a ser consultorios privados, ¿no? Probablemente depende del sector a donde apunte la colega o el colega en fortalecer su consultorio, sus costos van a estar de acuerdo a la población. Yo no puedo pensar que mi población puede pagar un costo de 60 soles cuando solamente mi población puede pagar 10 soles o 5 soles, dependiendo del servicio que yo le pueda brindar. Por eso es importante que el enfermero sea estratega, ¿no? Estratega en los diferentes aspectos de armar su kit. Yo he visto en algunas clínicas que ya tienen el kit completo. Solicitas el kit y ya sabes el costo que tiene, ¿cierto? Eso es muy importante, cómo podamos fortalecer ese costo-beneficio para el paciente, ¿no? Si, por ejemplo, yo puedo transar con el Estado, ¿no? Pero ustedes saben que transar con el Estado, pues, es un poco difícil porque puede pasar 3 años y me puede deber 1.000.000 y no me paga. Entonces, es importante también que ustedes vean con quiénes se van a asociar, ¿no? Con los gobiernos locales, con otras entidades, de tal manera que puedan fortalecer también el crecimiento de la actividad que ustedes vienen desarrollando. La historia clínica en el consultorio es literalmente el proceso de atención de enfermería, ¿no es cierto? Vamos a ver todos los dominios, ¿no? Los dominios completos. Definitivamente, cuando hablamos de esos dominios, hablamos de la promoción de la salud, de la nutrición, de la eliminación, de la actividad de reposo, percepción, autopercepción, rol, relaciones, sexualidad, etcétera, ¿no es cierto? Esos 13 dominios, pero que va a estar trasladado también pues en nuestro libro de la NANDA, ¿no? Ya ahorita estamos con la NANDA 2020, ¿no? Entonces es importantísimo cómo nosotros los enfermeros apliquemos también nuestro diagnóstico. Nunca se pierda la esencia del enfermero. Si bien es cierto, la esencia del enfermero es fortalecer nuestro proceso de atención de enfermería. Cuando el paciente llega, yo hago todo un examen físico, analizo, evalúo. No vayamos directamente a lo que se tiene, porque podemos encontrar otras cosas que eso va a fortalecer. Le puedo ocultar los pulmones, qué sé yo, ¿no? Como un plus adicional a lo que ustedes están brindando en ese momento. Si el paciente viene y dice, ay, señorita, solo quiero que me cure mi pie. Ok, señor, para esto le voy a tomar la temperatura, le voy a controlar su presión, para poder ver si tiene otras complicaciones, porque esa herida tiene unas características que no me agradan. Si bien es cierto, le voy a realizar la curación, pero podemos observar también, ¿no? Y vamos indagando qué otros problemas pueda tener ese paciente. Si es que es necesario, que eso va a ser, van a tener que derivar, ¿no? Para que lo pueda ver un especialista y ustedes seguir realizándole las curaciones las veces necesarias o las veces que sea necesario, ¿no? El enfermero no debe estar encerrado, ¿no? No debe estar completamente enfrascado. El enfermero es un campo de conocimiento, ¿no?
que definitivamente él no se debe quedar atrapado en, en nada. El enfermero tiene una visión bastante grande, bastante amplia sobre lo que es lo que quiere, ¿no es cierto? Si él logra optimizar todo esto, definitivamente va a completar todas las necesidades que la población quiere. El enfermero no debe quedarse enfrascado, no debe ser celoso con sus conocimientos. Si yo tengo que darlos, los doy para que otra persona los aprenda. Y si la otra persona los aprende y los aprovecha en mejor manera, es excelente porque tiene sus propios criterios, ¿correcto? Ese enfermero definitivamente tiene que ser, tiene en el campo de acción, pues la percepción de la labor de la enfermería lo va a dar la población, ¿no? Ese conocimiento que la población va a empezar a tener. Mira, es una licenciada, ¿no? Es una enfermera, y encima es especialista. El empoderamiento cada vez más del enfermero, la participación activa de nosotros en los colegios, en los eventos, en la política, por qué no gestionar, en la participación como docente, en las investigaciones. Si yo tengo mi consultorio y he visto muchos casos de esto, puedo hacer investigaciones, que eso va a fortalecer, ¿no es cierto?, la labor del enfermero. No nos podemos quedar, tenemos que ir avanzando. El enfermero puede incursionar en todos los aspectos. Entonces es importantísimo, ¿no es cierto?, cómo es que la idea que tiene la población, ¿no? La población tiene que tener un concepto bastante claro sobre lo que es hoy enfermería, ¿no? Sobre cómo es, qué punto clave y qué rol desempeña el enfermero en el país y en el mundo entero. Ahora, por esta pandemia, en el mundo entero hemos visto cuando los colegas en España y en Europa salían, cómo eran aplaudidos y aludidos por nuestros, sus propios compatriotas. Aquí, cuando inició la pandemia, a las 8 de la noche todos salíamos a aplaudir a nuestros balcones o a las puertas de nuestras casas, ventanas, ¿no? En reconocimiento. Pero no hay que quitar y no hay que bajar de que el cliente tiene que saber que somos los enfermeros, los que permanecemos las 24 horas del día. Y el enfermero tiene que ser preparado, especializado para poder brindar un cuidado. El enfermero no es dependiente. El enfermero puede ser independiente de acuerdo a su preparación y a su capacitación. Si bien es cierto, hay actividades que lo realiza en conjunto y en coordinación, pero no depende de nadie para poder hacerlo, ¿no? Tiene que tener criterios propios para poder realizarlo. Para cambiar la realidad percibida, ¿quién cambia? Tienes que cambiar tú primeramente, ¿no? Cambias tú tu pensamiento y luego, definitivamente, la población va a cambiar sobre lo que pensaba de lo que era el enfermero, ¿no? Si tú no cambias ese pensamiento, no cambia más nada. El contexto, ¿no? ¿Cómo era ese contexto antes, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando la enfermería con el transcurso de los años, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo estamos? Estamos mucho más posicionadas, ¿no? El servicio que brinda el enfermero tiene que ser activo. Las funciones están ligadas a la rutina. Eso no debe ser, ¿no es cierto? No debemos ser enfermeras rutinarias. Debemos ser innovadoras, ¿no? Porque de lo contrario, si nos volvemos rutinarias, ya, yo hago esto, no. Nosotros tenemos que interactuar, tenemos que dar esa calidez para que el paciente note la diferencia. Más aún si ustedes van a ser empresarios, ¿no? Ese consultorio de enfermería no es un consultorio cuasi médico, porque el médico tiene aquí su consultorio, su computador, ¿no? Y completamente pues su sillón y todo. Nosotros no somos de ese tipo de consultorio. Nosotros somos un consultorio de enfermería integral, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él solamente pregunta, indaga, y si es que se levanta a ocultar, rara vez, en cambio nosotros, los servicios que vamos a brindar, ¿no es cierto?, va a ser enfocado a un proceso de atención de enfermería. Esa historia clínica siempre va a tener en cuenta, ¿no?, todo lo que nosotros podamos realizar, hasta desde un cuidado básico, que es la presión arterial, para poder ir analizando qué otras complicaciones pueda tener nuestro paciente.
¿correcto? Consultorio de enfermería es un acto de vida, ¿no es cierto? Un acto de vida en el cual yo me voy a dedicar por completo. Es la integralidad que voy a tener como persona para fortalecer, ¿no es cierto?, este consultorio de enfermería a través del proceso de atención de enfermedad. El enfermero tiene que tener un título o académico, certificación y la habilitación. No se va a ver su autonomía y el ejercicio libre de su profesión si no tiene sus propios conocimientos, no tiene su propia forma de pensar, no tiene su forma de toma de decisiones. Si bien es cierto, hay momentos en que el enfermero muchas veces comanda situaciones de emergencia, ¿no? Pero es aquel profesional altamente preparado. Ya vemos profesionales muy capacitados en todo el mercado laboral, ¿no? Hoy se estila hablar de mercado laboral. Hospitales, clínicas, puestos, ambulancias, consultorios médicos, consultorios de enfermería, ¿no? Entonces es importantísimo, ¿ya? Reposicionamiento de enfermería. Tenemos que pensar en eso, ¿no? Que enfermería ya no es enfermería tradicional. Hoy es una enfermería que tenemos ya un consultorio, tenemos esa ley que nos ampara directamente, en el cual nos habla de cómo nosotros los enfermeros, ¿no es cierto?, estamos enfocados, ¿no?, en el trabajo directamente del enfermero. Cómo es que nuestra ley del enfermero nos ha ido cada vez acrecentando, ¿no?, ese enfoque de enfermería, ¿no? Ese enfoque de cómo nosotros los enfermeros vamos creciendo, ¿no? Cómo es que de alguna manera u otra todo ese proceso de fortalecimiento, ¿no?, nos va a ayudar a enfocarnos en la ley de nuestro trabajo, esa ley 27669, ¿no?, que nos ha ayudado a fortalecer esa ley con esos artículos que nos permiten a nosotros ser líderes propios de nuestro propio consultorio. No se trata de quién eres, sino de qué eres, ¿no? Nosotros somos una dimensión humana. Esa actitud de paradigmas de las personas. Todo esto está estipulado en las teorías y en los modelos de enfermería. Muchas gracias por la atención. Creo que estoy dentro del tiempo. Gracias. Si hubiese alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, doctora Arfelina, por esta presentación. A ver si los participantes puedan realizar sus consultas, ya saben, utilizando el botón de preguntas y respuestas o el botón del chat. Tenemos acá una pregunta de Julia Fluker. Buenos días. ¿Cuánto podríamos cobrar por una consulta CRET? Dependiendo. ¿Una consulta qué? Consulta CRET. CRET. De crecimiento y desarrollo. Eso va a depender en dónde ubiques tu consultorio. Si bien es cierto, yo, por ejemplo, voy a demorarme para hacer una consulta CRET, que ya ahorita la colega nos va, que posterior a mí viene, va a hablar sobre los consultorios CRET, está muy interesante. Definitivamente, eso está enfocado en dónde tú vas a instalar tu consultorio, porque, por ejemplo, si tú instalas tu consultorio en La Molina o en San Isidro, tú puedes cobrar hasta 100 soles una consulta. Pero, ¿qué pasa si tú dices, voy a poner mi consultorio en Villa El Salvador para darle enfoque a mi población, o en Puente Piedra, o en San Juan del Lurigancho? Tú no podrías cobrar una consulta de CRET 100 soles, ¿no? Tendrías que probablemente hacer un estudio, dentro de tu estudio de mercado va a arrojar los costos. Entonces, de acuerdo a la zona donde vas a instalar, probablemente tu costo podría ser 20 soles, de 20 a 30 soles, ¿no? Porque durante el proceso de brindar la consultoría CRET le vas a dar muchos aspectos, le vas a evaluar al niño, le vas a hacer estimulaciones, vas a orientar a la madre, le vas a dar consejería, y por lo menos te vas a demorar aproximadamente de 30 minutos a una hora, dependiendo qué es lo que tú quieres lograr. Entonces, en función a ello, se hace el estudio del mercado.
Por eso yo te digo, dependiendo dónde uno pueda instalar su consultorio. Si yo quiero en San Isidro, hasta mi consulta puede costar 150 soles, ¿no? Por todo el proceso que voy a dar yo, porque sé que estoy en una zona estratégica, porque sé que estoy apuntando a un estrato social alto, ¿no? Que si yo le cobro 25 soles, ellos definitivamente pues van a decir qué tipo de profesional es. Por eso es que el estudio de mercado me permite verificar los precios en el mercado laboral. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra consulta de Milagrito Suárez. La ley incluye actividades específicas para los consultorios, de acuerdo al ciclo o etapa de vida. ¿Y si los consultorios son supervisados? Sí, definitivamente. Cuando uno instala un consultorio, tienes que ver qué rubro vas a apuntar. ¿Vas a hacer un consultorio tipo tópico? ¿Vas a hacer un consultorio para estrategias? ¿Vas a hacer dentro de las estrategias? Puedes utilizar tu consultorio exclusivamente para CREP e inmunizaciones, y eso apunta pues a los niños más pequeños, menores de 5 años, ¿no? Y sí, los consultorios son supervisados por la DIRIS, ¿no? Siempre van a ser supervisados, si bien es cierto, tienen la licencia de funcionamiento, pero la DIRIS va a estar siempre enfocado en la supervisión de que estos consultorios reúnan los requisitos y estrategias necesarias para su funcionamiento, ¿ya? No es que nosotros, ya nadie nos supervisa, no, sí vamos a ser supervisados por la DIRIS. Como recordemos que en un inicio hemos mencionado que nuestros consultorios están considerados dentro del primer nivel de atención, ¿no es cierto? Y por ende dependemos de las DIRIS para la supervisión. Si hubiese otra pregunta. Sí. Doctora, ¿me escucha? Sí, bajo, pero sí te escucho. Doctora. Sí, sí te escucho. Doctora Orfelina. Sí, sí te escucho. Ya. Ok. Kylie Shirley me dice, ¿las vacunas los proporciona la DIRIS a la que pertenece para la compra? A ver, cuando uno quiere comprar las vacunas, definitivamente no es que compres a la DIRIS, compras a los laboratorios, ¿no? Si bien es cierto, tú te tienes que asociar con los laboratorios para que ellos te puedan proporcionar. La DIRIS lo que va a hacer es supervisarte que la cadena de frío esté en óptimas condiciones y que asegure que la calidad de vacuna que tú vas a proporcionar a tus clientes, porque es así, a tus clientes, sea apropiada, ¿no es cierto? Y que te reúne todos los requisitos y los estándares para su administración. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Yanina. Nos dice, muy buena su exposición. Actualmente las atenciones hoy en día sobre curaciones de herida, hay enfermeras que van a curar a domicilio. Si uno tiene su propio material y va a curar a domicilio, aproximadamente, ¿cuánto sería el cobro? Gracias. Es muy importante, muy buena esa pregunta. Por eso yo les comentaba que tenemos que armar paquetes. Por ejemplo, si yo voy a hacer una curación básica, tendré que tener un paquete de gasa, tendré que tener mis pinzas, mis guantes, y en función a ello yo voy a hacer mi costo, ¿no? Si yo voy a tener por ejemplo, un paquete para una herida, por ejemplo, ulcerada, un pie diabético, voy a necesitar otro tipo de insumos para la curación, ¿no? Entonces voy a tener en lo básico, mi paquete básico podría costarme una curación básica a domicilio 25 soles. Si es una curación a profundidad, dependiendo qué es lo que tengo que hacer yo, mi paquete más profundo y más costoso podría estar alrededor de los 30, 35 soles. Pero todo está en función al estrato donde tú ubiques tu consultorio, ¿no? Porque, por ejemplo, 35 soles no puedes cobrar en San Juan de Lurigancho, porque prefieren se van a ir a un hospital. Pero hay personas en San Juan de Lurigancho que también, por la zona donde tú te ubiques, donde están, por ejemplo, las empresas, ellos sí te pagan los 35 soles, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el estudio de mercado.
El estudio de mercado te va a arrojar todos estos valores, ¿no? ¿Cuánto están en los consultorios? ¿Cuánto están en los hospitales? ¿Cuánto están en los policlínicos? Los costos. Si tú te enfocas ahí, ¿qué es lo que vas a obtener? ¿No? No puedes salirte tú de ese precio porque lo contrario no tendrías clientes. Todo lo contrario, tendrías a pierde, ¿no? Entonces tienes que estar dentro de los estándares de lo que cobra dónde vas a ubicar tu consultorio. Muchas gracias, doctora. Tenemos acá una consulta más. Vamos a ver aquí. Okay. La ley incluye actividades específicas para los consultorios de acuerdo al ciclo. Esto creo que ya lo hemos visto. Vamos a ver aquí. Doctora, buenos días. Hace un mes aperturé un consultorio de enfermería. Mi consulta es con la apertura, solo nos valida tener la habilitación o algún trámite más se recomienda. Sí, si bien es cierto, tú debes haber hecho todos los trámites para poder primero, cuando uno piensa en empresa, hay que empezar en registrar y patentar el nombre, ¿no es cierto?, de la empresa. 2, coordinar con los municipios para la autorización. 3, con la DIRES o la DIRIS también para que nos pueda autorizar, ¿no es cierto?, el funcionamiento, la supervisión, ¿no es cierto?, observar las instalaciones que deben estar acorde, ¿no? 4, por ejemplo, que tengas, como enfermero debes estar licenciado y debes tener la habilidad para poder ejercer la profesión, ¿no? Entonces, esos puntos son importantísimos. Ahora, periódicamente, si bien es cierto, vas a tener supervisiones y las supervisiones te lo va a hacer la DIRIS, ¿no? La DIRIS te va a hacer la supervisión para poder ver, porque ya dependemos si bien es cierto, vas a ser un empresario independiente, pero de la parte de salud siempre vas a tener que recibir una supervisión y ya en la DIRIS una oficina específicamente para que haga estas supervisiones constantes, ¿no? Hasta ahí el trámite que has hecho, si ya has aplicado y has hecho tu consultorio, muy bien, te felicito, excelente. Nada más que tienes que ver costo, beneficio, imagen, trato humano, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hasta ahí tienes que tener y mantener tu consultorio. Nada más que tienes que buscar bastante Merchant Days, participación en las redes sociales, como ya lo dije anteriormente, ¿no? Entonces, hasta ahí yo creo que todos tus papeles están en regla porque has hecho todo lo que necesitas para poder complementar. Y ya lo tienes operativo. Nada más que tienes que estar siempre vigente, actualizarte. Si vas a utilizar curaciones, pues busca los cursos de actualización que te permitan mantenerte también actualizado, ¿no? En los temas que tú puedas brindar a la población. Eso es muy importante. No olvidarse ese cuidado humanizado que como profesionales que somos enfermeros y por ende, pues el trato debe ser humanizado. Y eso va a marcar la diferencia para que nuestros clientes puedan venir cada vez más y más. Bien, entonces aquellas preguntas que no se puede responder ahora mismo por el tiempo, nuestra plataforma que cada uno de ustedes tienen, hay un icono que es el foro, que más adelante vamos a explicar cómo se utiliza y vamos a pasar esas preguntas para que la doctora posteriormente pueda responder, ¿no? Doctora Orfelinda, finalizando sus 2 ponencias magistrales, el reglamento y gestión de implementación y marketing empresarial, a esa especialización le agradece por su participación, doctora. Y estamos seguros que vamos a continuar con usted, como siempre, con los cursos de actualización. Muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente un gusto poder participar con ustedes. Y de hecho que las ponencias que me siguen están súper interesantes. Ahí también van a hablar sobre la implementación del consultorio de CRED, que ahorita ya lo van a escuchar, creo que es la última ponencia, ¿no? Y también la colega que me antecede, María, también va a hablar un tema muy específico y la licenciada, la magíster Roxana también. Definitivamente los temas de hoy están muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Orfelinda.